Hola a todos, a continuación les voy a presentar el trabajo que hice en grupo sobre estadística descriptiva del taller de la unidad 7, donde corresponde en presentar un video. Los grupos de trabajo son el 7 y 8, integrantes Lisbeth Mariana Franco, Erika Lisset Ureña, Daniel Esteban Solarte, William Andrés Embuel-Dagua y la docente es Susana Bonilla. Para dar la introducción a este video, presentamos. En el siguiente video vamos a explicar los temas vistos y aprendidos en el curso de estadística descriptiva, donde explicaremos los conocimientos obtenidos de los ejercicios explicando medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, medidas de dispersión y medidas de regresión lineal. A continuación los videos. Hola, muy buenas noches, mi nombre es William Andrés Embuel-Dagua, integrante del grupo. Y a continuación les voy a explicar sobre la medida de tendencia central y las fórmulas que vamos a utilizar para sacar la mediana, la media aritmética y la moda. A continuación tomamos como datos estos valores y las acomodamos de esta manera y tenemos un total de 12 números. Con base a esto vamos a sacar el rango, que la fórmula es el X máximo, que es 88, menos el X mínimo, que es 52, teniéndonos como un saldo de 36, que sería el valor del rango. Seguidamente sacamos el intervalo. El intervalo se utiliza la fórmula 1 más 3.3 logaritmo del número de datos, que en este caso es 12. Y tenemos un intervalo de 4.56, pero para sacar un mayor dato aproximado los subimos a 5. Seguidamente sacamos la amplitud, que la fórmula es rango sobre el intervalo, que en este caso sería 36 dividido 5, y tendremos un valor de 7.2 con los que trabajaríamos para sacar la variable, que serían estos valores. Bueno, de la misma manera como le explicaba, para sacar la variable se toma el valor principal, que en este caso es 152, más la amplitud 7.2, y sucesivamente sigamos sumando para llegar al valor del X máximo, que es de 188. Y aquí nos dividió exactamente. Seguidamente vamos a sacar la marca de clase, que se toma de las ambas variables y se divide entre 2, y en este caso obtenemos estos valores y arrastramos la fórmula y tenemos 184 en la final. Seguidamente sacaremos la frecuencia absoluta, que es encontrar de la cantidad de este rango 152 al 159 cuántas veces se repiten en estos datos que están aquí, y como tal aquí encontramos estas dos primeras y son las que colocamos aquí. Así sucesivamente, de 159 al 162 encontramos 3 datos, así seguidamente, y por lo último del 180 al 188 encontramos 2 datos, que son estos, y para un total de 12 unidades, que son los datos con los que estamos trabajando. Y seguidamente vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma inicial de la frecuencia absoluta más el relativo, acumulada, perdón. Y arrastramos la fórmula y hacemos una comparación de que los datos son iguales a la fórmula de frecuencia absoluta acumulada. Y seguidamente sacaremos la frecuencia relativa, que se representa por la F minúscula I, y en este caso se divide el número de datos dividido por la cantidad de veces que se repite, y arrastramos la fórmula hasta lo último y encontramos
los datos. Y finalmente, para acabar de llenar la tabla de frecuencia, buscamos la frecuencia relativa acumulada, que se utiliza del saldo inicial de la frecuencia relativa y se le va sumando, y finalmente nos debe dar 1, que significa que está bien hecho el procedimiento. Y a continuación vamos a buscar la media, la mediana y la moda. La media, pues la fórmula de la media se utiliza, es la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que en este caso es 156 por 2, 163 por 3, 170 por 3, 177 por 2, 184 por 2, teniendo un total de 2032.8. Y como la fórmula de la media es la suma aritmética sobre el valor dividido sobre el número de datos, que en este caso sería 12, y pasamos acá esta fórmula. Los 2032.8 dividido 12, que tenemos una media aritmética de 169.4, que se aproxima a este 170, que encontramos aquí en la marca de clase, que es el intervalo donde se encuentran los datos. Seguidamente sacamos la mediana. La mediana se toma del límite inferior más número de datos dividido entre 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1 sobre el número de datos por la amplitud, que en este caso tomaríamos el 166 que los marqué aquí, más el 12 dividido 2, que es 6, menos la frecuencia, que es 5, que encontramos en esta parte, menos 1. Y por la amplitud, que es 7.2, y tenemos que la mediana es de 171, que también está por encima de este mismo dato de la marca de clase. Y finalmente también podemos encontrar la moda, que es también el límite inferior más la frecuencia relativa más 1, dividido frecuencia relativa por frecuencia menos 1 por la amplitud. Aquí utilizamos estos datos que encontramos a la hora de hacer el despeje de esta ecuación, y como tal la moda de este medida tendencia central es 168.2, que está en el rango de estos dos variables. Eso es todo. Muchas gracias. Hola a todos, soy Daniel Esteban Solarte, integrante del grupo, y a continuación procederé a explicar sobre las medidas de tendencia nodo central. Para esto, seguido de la tabla, la dividimos en estas columnas 3, 6, 9 y 12 como resultado. Aquí tenemos el cuadro completo y de esta siguiente manera se hizo. Primero se averiguó el rango, que es la suma del valor máximo menos el valor mínimo, 188 menos 152, quedar 36. Los intervalos, existe una regla que dice que 1 más 3,3 log y el número de las cantidades de los datos, que es 12. Al hacer esto, quedan 4,56 y se aproxima a 5. Con eso podemos sacar la amplitud, que es rango de acá, sobre los intervalos, y está a 7,2. Y con eso ya podemos hacer la primera tabla. Al sumar 7,2 más 152, tenemos 159, y así hasta cada una de estas, el último es 188, como vemos acá. Siguiente, determinamos la marca. La marca de clase sería límite superior más límite inferior dividido 2. Aquí está el resultado, y se hace lo mismo para cada una de estas. Siguiente, seguimos con la frecuencia. ¿Qué cantidades de datos existe? Hay de 152 a 159,2, hay 2, acá ya se pasa. Seguimos de 159,2 a 166,4, hay 3, acá ya se pasa, 3, y así se hace con cada una de estas, como resultado el último, 12. Siguiente dice que tenemos que determinar
marca menos la moda. Para hacer esto primero tenemos que tener la moda. La moda la sacamos con los valores que están en la marca por los que están en la frecuencia, por las veces que se repite. Para hacer todo esto tenemos que el resultado de cada una está aquí, de este lado. Lo dimos entre 12, que es el número total. Nos da 2032 sobre 12 y eso da 169,333. Esa sería la moda. Y acá procedemos a determinar el valor de esta tabla, que sería marca menos la moda. Aquí tenemos la operación y se hace lo mismo con cada uno. Siguiente sería marca menos la moda elevado al cuadrado. Ya se tiene el resultado de esta parte. Se tiene el resultado que es este. Solamente tendríamos que multiplicarlo por el mismo. Lo que da como resultado el número que vemos al frente, aquí en este lado. Como siguiente estaría marca, otra vez, menos la moda, lo mismo que este, elevado a la 2, pero por n. Por n. Aquí sale cada uno. Se multiplica y este es el resultado. A este resultado tenemos que hacerle o sacarle los siguientes datos, que son la varianza, que son las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para la varianza está esta fórmula, la sumatoria de marca menos moda elevado a la 2 por n sobre n. La sumatoria de marca menos moda elevado a la 2 por n es esta misma. Esta que vemos aquí. Acá lo hice el cuadro. Ahí está. Entonces solamente tenemos que coger este valor, ponerlo acá y irlo entre 12. Eso es igual a 90, lo que hice ahí. 90,36434. Bueno, hacemos la operación. Siguiente, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de este valor que nos da la varianza. Entonces, este valor y su raíz cuadrada da este valor. Y con este hacemos el coeficiente de variación, que sería R sobre la medida aritmética. Eso sería igual a 0,056,380,46. Aquí está la operación. Y esto tenemos que hacerle porcentaje, lo cual da 0,61%. Según la regla en el coeficiente de variación, se dice que si las muestras o los datos conseguidos son mayores a 25, son homogéneas. Pero si es al contrario, si son menores a 25, son heterogéneas. Por lo tanto, esta es heterogénea. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre las medidas de tendencia no central. Las medidas de tendencia no central son las medidas que nos permiten ubicar un valor dentro de un conjunto de datos, donde se pueden calcular un tipo de cualitativo ordinal o cuantitativo, discreto y continuo. Dentro de estos vamos a ubicar lo que se llama percentiles, que nos ayudan a dividir los datos ordenados en 100 por partes iguales, los deciles, que nos ayudan a ubicar un dato que se divide en 10 por partes iguales, y los cuartiles nos ayudan a dividir los datos ordenados dividido en 4 en partes iguales. Para entender un poco mejor lo que son las medidas de tendencia no central, vamos a trabajar, en este caso tenemos dos datos, pero vamos a trabajar con la altura.
Para poder trabajar con la altura, primero debemos ordenar los datos. Aquí ya se muestra el cuadrito ordenado. Y tenemos un número de datos que son 12. Primero que todo vamos a hallar el número de rangos. Dentro de este rango podemos ver que el rango máximo es 188 y el mínimo es 152. Lo que nos hace es que 188 menos 152 nos da 36. Ese es el número de rango. Después vamos a hallar el número de intervalos. El número de intervalos se hace con la fórmula que es KU igual a 1 más 3,3 longitud de n, que n es 12, que es el número de datos. Al resolver esta fórmula nos da 4,56 y esto lo aproximamos al siguiente número, que son 5, donde nos identifica que son 5 intervalos para poder hacer el cuadro de la frecuencia. 1, 2, 3, 4 y 5 son los números de intervalos. Después de esto vamos a encontrar la amplitud, que la amplitud es el número de rangos menos el número de rangos dividido en el número de intervalos, que esto nos da 7,6, donde con estos datos ya podemos hacer este cuadro. Primero que todo colocamos 152 más la amplitud, que es 7,2, nos da 159,2. De aquí ya pasamos al siguiente intervalo, que es 159,2 más 7,2 nos da 166,4, que ese es el número 2 del intervalo. Y así sucesivamente hasta llegar a terminar el número de intervalos, que este nos da 188,0. Ya es el quinto intervalo. Después vamos a hallar frecuencia anterior, que es la cantidad de la frecuencia que se encuentran estos datos. Entonces vamos a mirar acá en este vamos a encontrar que dentro de este rango está 152 y 159. ¿Cuántas veces está? Entonces vemos que 152 y 59. 60 no, porque ya se pasa el número de rango, entonces por eso colocamos aquí 2. Y así sucesivamente. En el intervalo 2 vamos a ver que 152 al 166, entonces encontramos 1, 2 y 3. El 168 no, porque se pasa del número de intervalos. Y así sucesivamente hasta completar este cuadro. Para este vamos a hacer que este dato pasa igual y este más este nos da este más este nos da este dato y este más este aquí y aquí más este nos da este. Podemos verificar 2 más 3 es igual a 5, 5 más 3 igual a 8, 8 más 2 igual a 10 y 2 más 10 igual a 12. Ahí está. Listo. Ya podemos entrar a explicar lo que se llaman los cuartiles. Dentro de los cuartiles hay una fórmula general que es esta: límite anterior más la amplitud por K, que es la posición, dividido en 4, menos límite anterior menos 1 sobre límite anterior menos es frecuencia anterior menos frecuencia anterior menos 1. Pero antes debemos hallar el cuartil 1 es igual a K, que es este K igual a 1, porque el cuartil 1, por N, que N es 12 dividido en 4, que nos da 3. Es donde vamos a ver acá que ese 3 se encuentra dentro de este rango, porque está 5. No seleccionamos este porque llega hasta 2. Debe ser acá que llega hasta 5. Está intermedio entre estos dos. Por eso acá encontramos límite anterior 2 y límite frecuencia interior 5 y frecuencia anterior menos 1 es 2. Por eso acá ya tenemos estos datos. Límite anterior es este, que como ya dijimos que estaba dentro de este rango, aquí está el límite anterior, que es 159,2. Y ahora ya podemos aplicar la fórmula y aquí hallamos el cuartil 1. Y así sucesivamente podemos encontrar el cuartil 2, cuartil 3 y los que nos
proponga la actividad. Ahora vamos con el decil. Para el decil es lo mismo, solo que nos va a cambiar que se va a dividir en 10, porque 10 es el decil. Es igual, me están diciendo que el decil 2, entonces la posición es 2 por 12 dividido en 10, que esto nos da 2,4. Y lo mismo, si vamos a la tabla de frecuencia, vamos a encontrar que el límite, que la frecuencia anterior es 2, y la frecuencia en la que estamos trabajando es 5. Y lo mismo, el límite anterior inferior es 159,2 y lo mismo, vamos allá. Y así, si nos piden decil 10, decil 11, igualmente lo vamos a hacer, va a ser igual. Entonces, ahorita vamos allá lo que se llaman percentiles. Los percentiles es igual, la posición, que es 20, porque estamos trabajando el percentil 20, por 12, que es n, dividido en 100, que 100 es el percentil. Y lo mismo, vamos a encontrar la frecuencia anterior menos 1, que es el 2, porque ya encontramos que esto se encuentra entre 2,4. Entonces, la frecuencia anterior es 5, el límite anterior es 152 y así sucesivamente podemos hallar los percentiles, los deciles y los cuartiles aplicando adecuadamente las fórmulas. Después de haber hallado los cuartiles, vamos a graficar el diagrama de caja y bigotes. Bueno, aquí podemos ver, mínimo es el 1, el máximo es 12. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que sería aquí 1, 2 y 3. Mínimo es 1, máximo 12, que aquí mínimo 1, máximo 12, ¿cierto? Bueno, cuartil 1 nos da 3, cuartil 2 nos da 6 y cuartil 3 nos dio 9. Para verificar el ancho, vamos a pasar este es igual. Para este es igual. Este menos 1 nos da 2. Que aquí para poder graficar vemos que son 2 espacios para poder graficar el diagrama de barras. Para esto es igual. A 6 menos 3 nos da 3. Que esto vemos 1, 2 y 3. Es la primera caja de este bigote. Para el 3 ya sería igual a 9 menos 6, que también nos da 3, aquí vemos 1, 2 y 3, listo. El diagrama superior, máximo, ya sería el otro bigote, que sería 12. También tendría 3, 1, 2 y 3. Así formamos el diagrama de caja y bigotes. Los bigotes, que son límite inferior, límite superior y las dos cajas. Ese es el diagrama de caja y bigotes. Buenas noches, mi nombre es Erika Urueña y les voy a explicar con este ejemplo el tema de regresión y correlación lineal. La siguiente tabla muestra las alturas redondeadas en centímetros y los pesos en kilogramos de una muestra de 2 estudiantes del primer año de una determinada universidad. Vamos a obtener el diagrama de dispersión, la covariancia o correlación lineal. Vamos a saber si hay relación entre los dos datos o las dos variables. Vamos allá a la recta de regresión y queremos saber el peso aproximado para un estudiante que mide 1,69 centímetros. Antes de continuar, quiero explicarles que regresión lineal es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Tenemos la variable dependiente y, que es dependiente porque depende de x y es la variable que queremos estimar o predecir. Tenemos la variable x independiente porque explica a y vamos a decir que x es nuestra variable explicativa. Como primer punto tenemos el diagrama de dispersión. Vemos que el diagrama de dispersión nos muestra de manera gráfica la relación que hay entre las dos variables cuantitativas. Vamos a ver nuestro diagrama de dispersión. Ahí lo tenemos. Nuestro diagrama de dispersión nos puede dar los datos de esta manera
o de esta manera o de esta manera. Entonces tenemos que de esta forma los puntos van de forma ascendente, por eso decimos que esta es una dispersión positiva. Estos puntos van de manera descendente, decimos que esta es una dispersión negativa y aquí no hay relación porque es nula, los datos no dan ninguna línea. Entonces el diagrama de dispersión lo interpretamos en su forma, que en este caso es lineal, aquí no hay relación. También podemos ver su forma, que si asciende es positiva, si desciende es negativa, en dirección, perdón. Y también podemos decir la fuerza. La fuerza es que entre más cerca estén los puntos de la recta, es porque podemos decir que es mayor, y si están muy alejados de la recta, entonces es una relación débil. Entonces miremos en nuestro ejercicio cómo nos dio nuestra dispersión de datos. Entonces tenemos nuestros datos, altura X, peso Y. Todos estos puntos los insertamos aquí en nuestra gráfica y nos da toda esta dispersión de puntos. En el siguiente paso vamos a hallar la covarianza o correlación lineal, y para eso necesitamos hallar estos datos. Altura, peso, después peso por altura, después elevamos la altura al cuadrado, el peso al cuadrado, y hallamos la media de X, que se halla sumando todos estos datos de X y dividiéndolos por la muestra, que ya sabemos que es 12. En la siguiente tabla gráfica tenemos que restamos Y con la media de Y. La media de Y se halla sumando todos los datos de Y y dividiéndolos en 12. Entonces cada uno de estos datos de Y los vamos a restar con la media de Y. Aquí más abajito les voy a enseñar el resultado. Después multiplicamos cada uno de estos datos al cuadrado y después los multiplicamos entre ellos mismos y nos dan la tercera casilla. Aquí tenemos nuestra muestra 12, la media de X, que son la suma de los datos divididos por la muestra, y acá la media de Y, que es la suma de los datos de Y divididos por la muestra. Entonces hallamos nuestra covarianza y nos dio como resultado 8.65, y tenemos en la técnica que si este resultado hubiera sido 0, la relación era nula, o sea que no había relación. Si esta relación da entre 0 negativo y 0.4, perdón, entre 0 y 0.4 positivo, decimos que la correlación es positiva mala. Entre 0.4 y 0.7 la correlación es positiva regular, y entre 0.7 y 1 la correlación es positiva buena. Por el contrario, si da de 0 a menos 0.4 la correlación es negativa mala, de menos 0.4 menos 0.7 la correlación es negativa regular, y de 0.7 negativo a 1 la correlación es negativa pero buena. En nuestro caso la correlación es positiva buena. Tenemos también como tarea hallar la recta de regresión lineal, que se halla con estos datos, hallando el resultado de A y encontrando el dato de B, y tenemos la siguiente fórmula, donde para hallar nuestra regresión lineal tenemos que Y es una variable, tenemos que X es otra variable, tenemos que X es por donde intercepta Y, y tenemos que B es el valor o la inclinación de la recta. Ahí también hallamos el resultado, nos piden que interpretemos el resultado de la correlación. Entonces podemos decir que la correlación es positiva porque está cerca de 1 y es buena, y también tenemos
que la pendiente es inversa porque cuando el peso disminuye, la altura aumenta. Ese es el resultado que nos dio en los datos que tenemos. No siempre se cumple la regla, pero en nuestro caso eso fue lo que dio. También nos dicen que hallemos el peso para alguien que mide 1.69, la altura de nuestro valor de X. Entonces, con nuestra ecuación simplemente reemplazamos los datos y nos da como resultado 68.84 kilogramos es el peso que tiene una persona de una altura de 1.69.